capítulo correspondiente a abogados y contadores del libro de Oppenheimer se llama Defiéndase quien pueda. El futuro de la profesión de los abogados, dice el autor, en la era de la automatización, es que seguramente en muchas de nuestras tareas vamos a ser reemplazados y estamos siendo reemplazados actualmente por la inteligencia artificial. Es difícil para una persona de bajos ingresos contratar un buen abogado cuya tarifa puede oscilar entre $200 y $600. Por ello no es casual que hayan surgido plataformas en Internet ofreciendo servicios legales más baratos, como LegalZoom, en donde el usuario introduce sus datos con los hechos del caso y automáticamente el sistema elabora un contrato a una tarifa económica. Incluso en algunos casos son gratuitos. En la actualidad estas plataformas, como decía, elaboran contratos de arrendamiento, de compraventa, capitulaciones o acuerdos prenupciales, testamentos, y existen bases de datos que analizan la aprobación de patentes. Cada vez tenemos menos participación los abogados. Incluso hay plataformas que todos conocemos seguramente que miden las probabilidades de ganar el pleito y los resultados son sorprendentes por su exactitud. En materia médica, por ejemplo, haciendo un paréntesis, el análisis, el diagnóstico y al final el resultado es absolutamente apabullante por la exactitud. El pronóstico del autor Oppenheimer es que ya no va a haber firmas de abogados exclusivamente, sino de abogados, contadores y en general de empresas multidisciplinarias, donde los clientes tienen un equipo de asesores profesionales multidisciplinarios que pueden ayudar en los diferentes negocios. Colombia no está alejado de estos sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades ya cuenta con un sistema de bases de inteligencia artificial, como lo cuenta también la Superintendencia de Industria y Comercio. En estas plataformas se realizan una serie de preguntas al juez y su equipo da los hechos del caso y automáticamente pronostican si deben acceder o no a las pretensiones del demandante y nos exhibe las sentencias más relevantes en casos similares para que el juez pueda sustentar su decisión final. Aterrizando un poco en el tema que nos ocupa hoy, el arbitraje de consumo está consagrado en el artículo 81 del decreto 1829 del 2013. Este decreto tiene origen en la ley, en una ley que es antiquísima o ya de más de 100 años, la ley 51 de 1918. En esta ley, ya para tratar el tema y concretar un poco la exposición, se dijo en su artículo 23, el único artículo referente al tema del arbitraje de consumo, ley 51 de 1918. Dice el artículo 23, la opción impone al que la concede la obligación de cumplir su compromiso. Si la opción no estuviere sometida a un término o a una condición, será ineficaz. Y agrega esta ley de 1918, la condición se tendrá por fallida si tarda más de un año en cumplirse. Posteriormente, el decreto más relevante sobre el tema del arbitraje de consumo se expidió, decía, en el 2013 y fue el número 1829.
el decreto 1829. Este artículo tiene solamente 2 artículos. El artículo 80, que establece la opción de pacto arbitral, y recogiendo las palabras de la ley, ustedes observan, de la ley de 1918, se dice: en todo contrato y en particular en el de adhesión o contenido predispuesto, se podrá incluir el pacto arbitral como cláusula de opción, usa la misma terminología de la ley de 1918, en los términos del artículo 23 de la ley 51. La estipulación debe ser clara, precisa e informarse explícitamente al celebrarse el contrato. Posteriormente, el artículo 81 nos describe lo que puede ser la materia arbitral, que en el arbitraje de consumo son todas las diferencias que surgen con referencia a la relación de consumo, dice la ley, en cualquiera de sus fases y o aspectos originadas en el negocio jurídico de la adquisición de bienes o prestación de servicios. Reglamenta también el decreto, es un solo árbitro, la sede, un centro de arbitraje y conciliación, el fallo se debe proferir en 5 días hábiles y nos muy brevemente señala cuál sería el trámite de esta demanda. Por ser el proceso virtual, los centros de arbitraje y conciliación tendrían una plataforma o inteligencia artificial donde las partes pueden interponer la demanda, presentar la contestación y las pruebas pertinentes. Este arbitraje aún no se ha desarrollado por ningún centro de arbitraje y conciliación. Lo que busca la norma es que sea un mecanismo expedito, eficaz, ahorrando tiempo y dinero a las partes como al mismo centro de arbitraje. Al final, no obstante, aunque el arbitraje de consumo es virtual, en la actualidad, como decía, no existen centros de arbitraje que contengan una plataforma especial para tramitar estos procesos. Los centros han manifestado, los centros de arbitraje, que la implementación de estas plataformas es costosa y una de las grandes discusiones teóricas todavía es a cargo de quién correrían los gastos para la creación de esta inteligencia artificial. El futuro del arbitraje y en general de la justicia en Colombia es que el sistema sea eficaz, idóneo y virtual. Los softwares o inteligencia artificial al final nos reemplazarán en muchísimas tareas, más de las que pensamos. Las bases de datos serán más eficaces y nos ayudarán en la revisión y análisis de los documentos. Con esta introducción le doy la palabra a Carlos Enrique, quien nos va a exponer su tesis de por qué razón él no cree en este momento, con las condiciones que tenemos, en este arbitraje de consumo que aún no se ha implementado. Carlos Enrique. Mil gracias. 2 introducciones rápidas. La primera, cuando mi señora me preguntó, me dijo: ¿de qué vas a hablar? Yo les voy a dar la tesis de que no necesita arbitraje de consumo en Colombia en un seminario de arbitraje. Me dijo: este sí es mucho bárbaro, ¿cómo le ocurre decir eso? Esa es la primera como introducción. Y la segunda es que cuando el doctor González me invitó, yo me demoré mucho en contestar. Y arbitraje de consumo, arbitraje de consumo. Y el doctor Alberto me dio la razón. Si hay una ley que tiene 102 años y no la han estrenado, pues entonces es que el tema es un poquito exótico. Pero venga, yo les voy a contar por qué yo creo que es un poquito exótico el tema. Rápidamente, para empezar como con un resumen, uno diría lo siguiente. Primero, desconoce la magnitud y las tendencias de lo que está pasando en consumo, que es lo que les voy a explicar yo a ustedes, en grandes superficies. Grandes superficies que de paso están en declive. Y desconoce también la dinámica en general de las grandes superficies. Hay excepciones en las que privilegian el tema de consumidor, y lo voy a explicar.
Entonces, ¿qué privilegia una gran superficie? Por lo menos en las que me ha tocado a mí. Hay costo en todo lo que tiene que ver con home center, Falabella, etc. Primero, se privilegia el arreglo directo con el consumidor. Y casi siempre, a menos de que haya un abuso, dándole la razón al consumidor. Porque es demasiado costoso en una transacción de 100, 150, 200 mil pesos, ponerse usted a pelear por un tema de eso no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces se privilegia ese tema. Si hay que llegar a la superintendencia, a una conciliación, pues hombre, va uno a la superintendencia donde hay un excelente estatuto del consumidor y una superintendencia que trabaja muy bien y que es muy diligente y que arregla los problemas rápidamente y es gratis. Entonces hay un formidable competidor para el arbitraje. Y finalmente, arbitraje, pues hombre, yo estaba 25 años, estuve metido en todos estos temas de retail y no conocía ninguno, pero ahora con lo de la ley de 102 años, pues me corroboran que realmente el tema pues es como un poquito exótico. Venga, yo les cuento qué está pasando en retail para que nos demos cuenta de por qué el tema es difícil. La revolución del retail, los conflictos que se dan y los retos del arbitraje en la solución de conflictos. Entonces empecemos con la evolución. Y voy a pasar una evolución rapidísima en una hojita. SKU es como un producto, se llama Stock Keeping Unit, que es como quien dice un tomate es un SKU, un televisor es un SKU, eso es. Entonces el retail empezó con almacenes generales, ¿no es cierto?, que manejaban de 500 a 5.000 SKUs. Después se fueron sofisticando, aparecen los supermercados que ya manejaban entonces de 15 a 50.000 SKUs. En la medida que fue ampliarse cada vez más el surtido, entonces estas eran cadenas todas locales. Entonces de alguna forma se tuvieron que ampliar en formatos mayores y apareció el hipermercado. Apareció entonces el Carrefour, apareció el Éxito, apareció etcétera. Pero en la medida de que todavía creció mucho más el número de SKUs de surtido, entonces empezaron a aparecer todos los especializados. Apareció el Home Center, el Home Depot, el Lowe's, todas esas cadenas aparecen de ropa, aparecen de artículos deportivos. Entonces eso es lo que sigue apareciendo y empiezan también a aparecer de nichos. Estas cadenas ya, por el tipo de operación que tenían, se vuelven cada vez más regionales y sobre todo mundiales. Entonces empiezan a aparecer los casinos, los Carrefours y todo eso, llegando a todo eso. Y eso es lo que se conoce como el retail físico, lo que llaman en retail el brick and mortar, que quiere decir como el ladrillo y el mortero. Pero después viene todo el tema digital, y miren los números de los que estamos hablando en este momento. Entonces aparece Amazon. Oiga pues, entonces en un hipermercado estábamos manejando 150.000 SKUs. Amazon maneja 375 millones de productos distintos, 375. Y maneja 2,5 millones de proveedores. Entonces dígame usted cómo maneja arbitraje de consumo con 375 millones de productos distintos. Si usted tiene 375 millones de productos, ¿cuántos billones de transacciones tiene? Pero es que Amazon se queda chiquito comparado con eBay, por ejemplo. eBay maneja 1.1 billones, o sea, miles de millones de SKUs distintos. Miles de millones, 1.1. Y maneja 25 millones de proveedores. Entonces dígame usted, ¿cómo maneja usted un tema de arbitraje de consumo con esas cifras? Eso lo que ha venido derivando es que otra vez se han venido apareciendo entonces ya lo que son digitales especializados. Todo esto ha creado el concepto de marketplace, que lo voy a explicar, y entonces aparecen ya los marketplaces especializados. Y no solamente los especializados, sino que las grandes superficies que eran especializadas encontraron que si no se volvían marketplace, salían del mercado. Entonces crearon todo lo que se llaman marketplace híbridos. Por ejemplo, Home Center o Falabella o Home Depot o Lowe's o cualquiera de esas cadenas son híbridos. Son cadenas por un lado, pero por el otro lado son marketplaces. O sea que manejan proveedores de terceros. Entonces utilizan eso como un puerto para comercializar y entonces así es como funciona el cuento. Y todo esto también ha generado otro efecto secundario. Y es que ha habido una quiebra masiva. Ahí me mandaron un artículo ayer o antier, mostraban las 70 quiebras más grandes en retail y en grandes superficies en Estados Unidos. La lista de locales que uno ha visto toda la vida, las floristerías FTD, todo el tema de, por ejemplo, Diesel, en fin, cadenas muy conocidas y todas han salido. Toys R Us, Blockbuster, en fin. O sea, la cadena de quiebras es masiva. Y eso ha hecho que los centros comerciales estén teniendo cierres masivos de centros comerciales. Hoy la transacción digital en Estados Unidos es el 15 al 18% ya de todo lo que se mueve en retail.
Otras cosas que han venido pasando. Entonces uno dice, bueno, hagamos arbitraje. Pero es que hay un detallito así de chiquitico, es que todo esto se volvió global. Todas estas cadenas, o sea, tener una cadena eminentemente local no tiene absolutamente ningún sentido. Esto se volvió global, ¿no es cierto? Y otro tema, el valor económico de todos estos negocios es absolutamente gigantesco. En el mundo, hoy, 7 de las 10 compañías de más valor del mundo, las que más plata valen, ya son compañías digitales y que tienen que ver con retail. Ese que no se leía al final es Exxon. Oiga pues, la chiquitica es ExxonMobil. Todas las otras son los Apple, los Microsoft, los Google, los Amazon, etcétera, que todas están en retail y todas están en temas digitales. O sea, eso cambió la ecuación de valor del mundo, ¿no es cierto? Y si eso fuera poco, cada año, el año pasado, hubo 31 compañías en el mundo de más de 1 billón, lo que llaman unicornios, de ventas de más de 1 billón, 31 unicornios en el mundo. Entonces, o lo que está cambiando es a unas velocidades perfectamente gigantescas. Entonces uno dice, bueno, entonces en la cabeza tengo pues Alibaba, Amazon, eBay, Mercado Libre y todo eso. No, miren, en cada una de estas categorías, en fashion, en baby care, en beauty, en cerveza, educación, comidas, hobbies, etcétera, esos son lo que ha venido pasando en cadenas digitales. Entonces, casi que el animal raro hoy es todo lo que tiene que ver con el hipermercado como lo conocemos, porque realmente lo que se está volviendo la regla es todo esto. Entonces, volvamos otra vez a los números a ver si hay arbitraje de consumo posible. eBay, 1.1 billones de productos, 25 billones de proveedores. Entonces, ¿cómo hace un arbitraje de consumo ahí? Lo mismo pasa en Amazon, 375 millones de productos y 2,5 millones de vendedores en el marketplace. La misma cosa, ¿no es cierto? Ahora, lo otro que ha venido pasando con estos marketplaces, que son los Amazones y todos esos, es que grandes han venido cogiendo los mercados y los han venido concentrando. En China, el 82% ya de lo que es el mercado lo manejan 2 marketplaces. Lo maneja Alibaba y JD.com, ¿no es cierto? 2. En Brasil, el 46% del mercado. En la India, el 45% del mercado. Entonces, no solamente se están volviendo globales, sino que son unos mamuts perfectamente gigantescos. O sea, está cambiando completamente el panorama. Pero entonces uno dice, ¿son marketplace? No, son mucho más que marketplace. Eso hay que entenderlo ya como ecosistemas digitales integrados. ¿Por qué ecosistemas? Porque manejan no solamente comercio electrónico, sino que manejan sistemas de pagos. Usted se va para la China con Alibaba, y no es cierto, y yo creo que ya un niño chino pregunta al papá, que es un banco, ¿no es cierto? Porque todos lo hacen con Alibaba. O sea, Alibaba les maneja todo lo que es la pasarela de pago, le recibe la plata, se le invierte, se le absolutamente todo. Está cambiando todo esto, y ni miremos la revolución de las fintech, que es retail financiero. Manejan social media, manejan videos, manejan todos. Entonces, no son simplemente ya marketplace, sino que son ecosistemas digitales. En todo esto, Alibaba es un ecosistema digital, no voy a entrar pues en el detalle. Lo mismo es Amazon. Amazon, entre otras cosas, con una consecuencia, un tema, y es que a Amazon el retail es una disculpa, porque Amazon la plata no la hace en el retail. Amazon la hace en todos los temas digitales, en todo lo que tiene que ver con la nube, en lo que es publicidad, en lo que es búsqueda, en lo que es recomendaciones y todo lo otro. El retail es una disculpa, es una carnada. Entonces cambió completamente el tema. Lo mismo Mercado Libre. Son plataformas que tienen sistemas de pago, que tienen logística, que tienen publicidad, que tienen una cantidad de cosas. Y entonces uno dice, bueno, pero es que eso es Alibaba, eso es en fin. No, en México y en Brasil y en Colombia y en todos los países cada vez se están creando más ecosistemas digitales. No voy a entrar pues en el detalle, pero estos son diferentes categorías en México, ¿no es cierto?, que tienen que ver con educación, con bienes de consumo, con temas para la familia, con belleza, con comida, con movilidad, y todos son ecosistemas digitales. Entonces, ¿qué negocios se dan alrededor de todo eso? Uno decía, no, pues, ¿qué es lo que hace un retail? Pues vender cosas. Vender cosas no, es mucho más que eso. Tienen el tema de marca privada, tienen tarjeta de crédito, tienen store dentro del almacén, store within the store, tienen sistemas de suscripción, tienen medios de pago, tienen servicios de consumo, tienen manejo de media, tienen logística como servicio y tienen una cantidad de cosas. Entonces el sistema es mucho más complejo de todo lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué ha venido pasando? Miren el valor
al final, principio del 2007 al 2017, en 10 años, Amazon aumenta su valor en el mercado por el 2.500%. Pero Sears, JCPenney, Macy's, Best Buy y Target, todos se vienen en picada, casos extremos como el de Sears, ¿no es cierto? Yo le preguntaba a un asesor que nos ayudaba en Home Center, un señor de 80 y tantos años, le dije, bueno, hábleme de Sears, y me dijo, no, esa es la cadena donde mi abuelito compraba. Imagínense, este señor tenía 80 y pico de años y hablaba de... O sea, eso cambió completamente. Entonces, miremos, por ejemplo, cifras. Lo rojito de mano derecha es la tasa de crecimiento de Walmart. Nada, ninguna. Y miren la tasa de crecimiento de Amazon. O sea, esto está cambiando a velocidades perfectamente gigantescas. El Amazon, por ejemplo, lo que ha venido haciendo con el tema de Amazon Prime es que se ha venido quedando con todos los principales consumidores del mercado, los que más plata tienen, ¿no es cierto?, los afluentes, se queda con todos ellos, pierde plata en el negocio de retail, pierde plata porque es un gancho para ganar plata en todo lo que son los web services, en todo lo que tiene que ver con lo demás. Entonces la ecuación económica es completamente distinta. A todas estas, entonces, ¿qué conflictos se presentan en el retail? Hombre, uno ve problemas logísticos en un momento determinado. Cuando hay, por ejemplo, una promoción, las ventas se pueden aumentar del promedio diario de 10 a 15 días. Un viernes negro, un lunes, cyberlunes o cyber Monday, alguna cosa, las ventas se multiplican por 10 o 15. Entonces, hay problemas logísticos asociados a eso. Devoluciones de dinero. Si hay que devolver un producto, como la transacción se hizo con un banco porque pagó con una tarjeta de crédito, el banco se puede demorar de 15, 20 y 30 días para devolver la plata. Entonces no es que la cadena quiera demorarse la devolución de la plata. La plata se termina devolviendo, pero se demora porque el banco demora todo eso. Garantías de productos, información de productos o precios, temas marcarios, errores en promociones. Por ejemplo, un caso que pasó, que fue muy icónico, un tema con Bancolombia de unos nevecones que se equivocaron y los pusieron a 300 y pico mil pesos. Y entonces la gente se agarró a comprar nevecones. En fin, ese es el tipo de cosas que pueden pasar. Son accidentes en las tiendas también. Pero todo esto se maneja prácticamente, casi siempre, o arreglando directamente con el consumidor o en una superintendencia de industria y comercio. Muy bien. Hablemos un segundito del nuevo consumidor. Y esto es más como para que nos demos cuenta de los cambios que se están dando. Dirían ustedes, bueno, esto tipifica más o menos el nuevo consumidor, ¿no, gente? Es una gente joven ahí, más o menos diversa, diferentes razas. Les voy a dar un dato, ninguna de esas personas existe. Estos son todos algoritmos generados con machine learning y con inteligencia artificial, tipificando compradores de todo el mundo. O sea, eso es para que nos demos cuenta, pues, del tamaño de los cambios que se están dando. Instancias de arreglo con el consumidor. Un retail, por lo menos los que me han tocado a mí, ¿no es cierto?, privilegia la relación con el cliente. O sea, no es buen negocio pelear con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente tiene un valor durante la vida completa del negocio que es mucho mayor que ponerse a pelear con él. Segundo, porque las compañías que me han tocado por lo menos tienen gerencia de servicio al cliente, tienen defensor del proveedor, ¿no es cierto? Y el negocio es vender, el negocio no es pelear con el cliente. Entonces se privilegia ese arreglo con el cliente directo. Es mucho más barato y rápido, y en casi todos los casos, por lo menos lo que me tocó a mí, la regla era darle la razón al cliente, a menos de que usted vea que hay o una arbitrariedad muy grande, o un abuso, o alguna cosa. En todos los demás casos, darle la razón, no se ponga a pelear por eso. Esa era como la regla. Entonces, lo otro, que es la realidad, es que el ticket promedio, o sea, el valor del tiquete de cualquier transacción, en estas cadenas son 50, 100 mil pesos, 200 mil pesos, 300 mil pesos. Entonces se va a poner usted a tener un arbitraje por 200 o 300 mil pesos, no tiene sentido. El retail no quiere daños reputacionales fuera de eso con redes sociales, que es otro tema que está pasando ahora. O sea, el tema de redes sociales ha generado un check and balance muy importante frente a todas estas cadenas, porque ya con la red social la gente no se puede poner a charlar en el tema de manejo con consumidores ni nada de eso. Tiene que ser supremamente serio y supremamente claro en todo. ¿Qué instancias de arreglo hay entonces? Hombre, privilegia la relación con el proveedor también. Entonces, primero, arreglo directo con el consumidor, como lo dijimos. En unos pocos casos, conciliación. En la Superintendencia de Industria y Comercio, CONSIC facilita.
y con un excelente estatuto del consumidor, que es otra cosa que pasa en Colombia. No podrá tener alguna diferencia, pero en Colombia hay una institucionalidad muy bien montada, que es todo el estatuto del consumidor, un excelente estatuto del consumidor y una excelente superintendencia de industria y comercio. Entonces, por eso es que no conozco casos de arbitraje. Ahora, sí hay casos de arbitraje, pero para otros temas distintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con real estate. Miren la noticia de Chile. Ahora con todos estos paros, 70 tiendas cerraron. 70. Eso va para arbitraje con seguridad, porque hay una cantidad de esos que tenían arriendos con fondos de inversión, etcétera, y eso va a terminar en arbitraje, ¿no es cierto? Temas relacionados con riesgos, manejo de situaciones con vecinos, vicios ocultos, acciones populares y otras. O sea, sí hay un espacio para el arbitraje, pero no para el arbitraje en consumo. Ahora, comparémoslo con la vía judicial muy rápidamente. Entonces, el arbitraje tiene árbitros de alta calidad, familiarizados con el ambiente de negocios. El costo es muy alto, que es otro tema con respecto al arbitraje, que es muy alto. Lo otro es que requiere abogados y formal, tiene una cláusula compromisoria de compromiso. En el caso judicial, el juez no está familiarizado con el ambiente de negocios. Normalmente un juez pues no tiene ni idea de todo el tema de cómo funciona el retail, cómo funciona todo esto. Es de bajo costo, pero requiere abogados. Entonces, todos estos dos sistemas tienen como alternativa la SIC, ¿no es cierto?, que es rápida, no tiene costos, no requiere abogado, tiene un estatuto del consumidor confiable. Entonces, de alguna forma, esos dos sistemas tienen el competidor más fabuloso del mundo, que es la SIC. Ahora, no es perfecto el sistema, tiene problemas, pero yo creo que son más manejables que todo lo otro. Entonces, si hubiera pues en un momento determinado un muy eventual arbitraje en retail, ¿cómo manejarlo frente a una situación global? ¿No es cierto? Porque como vimos, las cadenas son globales, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son las partes? Si usted tiene un marketplace, entonces ¿cómo definen las partes? ¿Y cuál es la responsabilidad del seller en un momento determinado? El arbitraje de consumo con esos números, ¿cómo sería? Debe ser ágil, tiene que ser digital, debe ser asequible, tiene que ser informal, puede ser gratis. Entonces viene una cantidad de preguntas. Y recordamos también que el consumidor tiene otras alternativas que funcionan muy bien en Colombia, como es el tema de la tutela, como es el defensor del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, me da pena por la franqueza, pero... Muchas gracias, Carlos Enrique. Ahora entonces, el doctor Ulises Canosa nos va a hacer una descripción de las normas actuales, cómo funciona la SIC, etcétera. Buenas tardes para todos. Un agradecimiento a los organizadores por invitarme a participar en esta importante mesa donde estamos tratando el tema de las controversias de arbitraje de consumo. En la distribución de temas que hicimos en las reuniones previas de organización, acordamos que yo me ocuparía de presentar algunos comentarios jurídicos a ustedes sobre el arbitraje de consumo. Para hacer ese cometido en orden y con claridad, voy a organizar mi exposición en dos grandes temas. En primer lugar, voy a hablarles de las formas tradicionales de acceso a la justicia que tiene hoy en día un consumidor, sea del sector real o un consumidor financiero, y en segundo lugar, de las alternativas de arbitraje de consumo que se viene hablando hoy de manera muy corriente en la doctrina. Entonces, sobre el primer tema, sobre las formas tradicionales de acceso a la justicia, tenemos que decir que en Colombia hoy un consumidor tiene por lo menos tres formas claramente identificables. La primera es ir ante el juez, es decir, iniciar un proceso declarativo que puede ser verbal o verbal sumario. Creemos que puede ser verbal o verbal sumario, a pesar de que el Estatuto del Consumidor habla de verbal sumario. El Código General del Proceso, en el artículo 390, modificó esa norma y por lo tanto tenemos que, de acuerdo con la cuantía, puede ser de cualquiera de estas dos formas. Pero hay que reconocer que a pesar de los enormes esfuerzos que se hicieron con el Código General del Proceso del año 2012 para dotar al país de una administración de justicia moderna, fácil, eficiente, rápida y económica, eso no se ha logrado totalmente. Siguen presentándose circunstancias, siguen presentándose problemas que alejan a los jueces, al juez ordinario, de los consumidores.
y que en general lo alejan de la ciudadanía, lo alejan de la persona que requiere acceder a la justicia. Y entre esos aspectos que podemos mencionar hay varios. En primer lugar, la cuantía, pues las relaciones de consumo suelen ser relaciones de muy baja cuantía y por lo tanto valdría más un proceso ante el juez que el valor del electrodoméstico que se compró y que está fallando. Y ni se diga si además el consumidor desea contratar, por ejemplo, a una ilustre firma de abogados como las que están representadas hoy aquí en este foro. En segundo lugar, aleja al consumidor del juez la demora. Es que las relaciones de consumo no se pueden esperar un año para ser resueltas, que es el término de duración que trajo el artículo 121 del Código General del Proceso. Creemos que en eso se avanzó mucho con este Código General del Proceso, porque los procesos declarativos hoy en día demoran mucho menos. Pero aceptemos que una relación de consumo no puede esperar todo ese tiempo para ser resuelta y además tenemos que reconocer que las interpretaciones del artículo 121 que se fueron presentando en la práctica, entre ellas la de la nulidad insaneable, terminaron generando un efecto contrario a aquel que el legislador buscaba, que era que el proceso se tramitara más rápidamente. En tercer lugar, algo que sigue alejando a las personas del juez, del proceso judicial, es la excesiva formalidad del proceso. Hay formas que no sirven ni para garantizar derechos sustanciales ni para realizar derechos fundamentales y sin embargo se siguen aplicando en el proceso ante el juez. Tenemos muchas dificultades en la notificación del Código General del Proceso no es la notificación del siglo XXI, hay que reformar ya ese código para tener una notificación que podamos hacer por medios tecnológicos. El siguiente punto, otro aspecto que sigue alejando a la gente y al consumidor del juez es la excesiva oralidad. El Código General del Proceso efectivamente cambió un proceso escrito por un proceso oral, pero hemos llevado esa oralidad al extremo. Por ejemplo, un ejemplo de esto es eso de exigir que el que apeló tenga que ir a la audiencia de segunda instancia a sustentar lo que ya dijo ante el juez de primera. Eso es una exageración y una descontextualización de la oralidad que no está prevista en el Código General del Proceso, pero que desafortunadamente se impuso a raíz de algunas interpretaciones jurisprudenciales. Y finalmente, otro de los aspectos, podríamos decir que el último, que atenta contra esa cercanía que el Código General del Proceso buscó de los ciudadanos y los consumidores a la justicia, es la falta de aplicación de la tecnología. Seguimos con procesos de la época de los picapiedra, es decir, donde todo lo tenemos que hacer con escritos físicos, con firmas, con autenticaciones, etcétera, que no son más que obstáculos y talanqueras para el acceso a la justicia. En segundo lugar, la segunda posibilidad que tiene un consumidor hoy en día, y afortunadamente la tiene, es la autoridad administrativa. Un enorme avance que se hizo con el Estatuto del Consumidor y con el Código General de Proceso fue haber dado plena posibilidad a las autoridades administrativas de ejercer funciones jurisdiccionales en estos aspectos en desarrollo de lo previsto en la Carta Política, como además lo ha apoyado la Corte Constitucional. Esas funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas, tanto de la SIC como de la Superintendencia Financiera de Colombia, están funcionando y están funcionando bien. Los consumidores están encontrando ahí una posibilidad real de acceso, de reconocimiento de sus derechos, y por eso estamos de acuerdo con el doctor Moreno que eso disminuye, recorta el campo de aplicación de un eventual proceso arbitral de consumo. Y finalmente hay que reconocer que hay otras formas de acceso a la justicia que tiene hoy en día el consumidor, como todas las formas alternativas, la conciliación, Ley 640, defensores del consumidor, etcétera. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de decir, hay que reconocer que en el derecho comparado se viene hoy hablando mucho de formas alternativas. Ideológicamente, políticamente, tenemos que estar de acuerdo con toda alternativa que permita ampliar la oferta de justicia en el país. Es que un país donde la gente tiene una posibilidad real de acceder a sus jueces es un país que puede progresar en paz y con justicia social. En paz porque hay más personas que puedan resolver las controversias,
y con justicia social, porque hay que confiar que esas personas, y los árbitros también son jueces, pues resuelven esas controversias adjudicando el derecho a quien corresponde. Por ejemplo, en esta segunda parte se viene hablando ya de un proceso ejecutivo arbitral. Mañana se hablará esto en una mesa. Nosotros estamos de acuerdo, como la doctora Diana Talero también lo ha dicho, estamos de acuerdo en esa posibilidad, en que en Colombia haya esa posibilidad de acceso adicional, siempre y cuando, claro está, se respeten los principios del proceso ejecutivo, es decir, que se busque la plena satisfacción de los derechos del acreedor, claro que sí, con posibilidad de que los árbitros decreten medidas cautelares, pero sin perjuicio de los derechos del deudor, porque el deudor, por ser deudor, no debe ser menos parte en un proceso, sin perjuicio de los derechos de otros acreedores, sin perjuicio de los derechos de terceros y sin perjuicio de los intereses públicos que están en todo proceso. Además, también se viene hablando del arbitraje de consumo. Uno encuentra en el derecho comparado ya ejemplos en España, en Argentina y en otros países, y para que ese arbitraje de consumo tuviera alguna posibilidad de éxito dentro del recortado espacio que nos pintaba en su presentación el doctor Moreno, habría que colocar por lo menos 10 elementos en la coctelera, que son los siguientes. Primero, que exista consentimiento informado del consumidor para el pacto arbitral. Y ese consentimiento informado supone las 4 Cs de que se habla en el derecho comparado, es decir, una información completa para el consumidor, una información concreta para el consumidor, una información clara para el consumidor y una información comprensible para el consumidor en el pacto arbitral. En segundo lugar, que sea una cláusula de opción. Una cláusula de opción quiere decir que para el empresario es obligatoria, pero el consumidor siempre tiene que tener la posibilidad de hacer uso de ella o de ir ante el juez o de ir ante la autoridad administrativa con funciones jurisdiccionales a su elección. Es decir, que no proceda por el empresario, si va ante el juez o ante la autoridad administrativa, la excepción de cláusula compromisoria. En tercer lugar, que sea vinculante para el productor o fabricante, porque si no, se presentaría algo que nos estaba ilustrando el doctor Moreno, que es una imposibilidad de vincular al proceso a quien realmente tiene que garantizar el cumplimiento del contrato o la indemnización que se está reclamando. En cuarto lugar, que el arbitramiento sea gratuito para el consumidor. Si el arbitramiento no es gratuito para el consumidor, por regla general, va a ser un obstáculo insalvable para que sea aplicable en la práctica. En quinto lugar, que esté administrado ese arbitraje de consumo por entidades especializadas de reconocida prestancia como las cámaras de comercio. En sexto lugar, que tenga una etapa, el procedimiento, que esté encaminada a la conciliación. Esto nos lo advertía el doctor Moreno también. Al empresario le tiene que interesar más, y de hecho al empresario que actúa correctamente le interesa más una conciliación, le interesa más un arreglo con el reclamante que un litigio o una decisión judicial, administrativa o arbitral. En siguiente lugar, en séptimo lugar, que se garantice la imparcialidad del árbitro. Esa imparcialidad del árbitro no solo se garantiza confeccionando listas adecuadamente, como lo hacen las cámaras de comercio, y teniendo procedimientos de sorteo para el nombramiento de los árbitros, sino estando seguros que el árbitro aplicará el derecho de consumo. Porque es que el derecho de consumo es un derecho que está sujeto hoy en día a principios especiales que reconocen la simetría de la información entre el productor, el distribuidor y el consumidor, y reconocen también que hay una parte débil en la relación que requiere y debe reconocérsele una protección en el proceso en varios aspectos, como los aspectos probatorios. En octavo lugar, que sea un proceso arbitral absolutamente desformalizado. Y desformalizado quiere decir que sea un proceso fácil de entrar, es decir, de presentar una demanda, como se explicó aquí por el doctor Moreno, con una plataforma tecnológica donde el consumidor pueda fácilmente llenar unos espacios y de esa manera acceder al proceso arbitral, y además un proceso donde sea fácil actuar. Actuar quiere decir
que se puedan hacer todas las actuaciones del proceso utilizando también la tecnología sin tantas dificultades. Pero supone que los árbitros y en general el aparato jurisdiccional también, aquí hago este paréntesis, pues reconozca las nuevas formas de comunicación. No podemos estar de acuerdo con lo que acaba de decir la Corte Constitucional en el sentido que los documentos electrónicos y específicamente los mensajes de WhatsApp pues sean pruebas como de segundo nivel. Hay que reconocer que el Código General del Proceso dijo que los documentos se presumen auténticos, que la gente actúa de buena fe y que por tanto, como hoy nos comunicamos de esa manera, ese tipo de documentos tienen que tener pleno valor en las actuaciones, salvo que la parte contraria los tache o los desconozca y corra con la prueba de demostrar lo contrario. 9. El noveno punto que hay que tener en cuenta por una regulación del arbitraje de consumo es que se exploren alternativas de vinculación y ejecución para relaciones transnacionales. También por lo que decía el doctor Moreno, es que hoy compramos en Amazon, compramos en cualquier parte del mundo y por lo tanto un arbitraje meramente local tendría un alcance muy limitado para lo que la sociedad de hoy en día reclama. Y finalmente, que se tramite rápidamente, porque justicia tardía no es verdadera. Justicia tardía termina siendo también para el consumidor una injusticia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora tenemos, para quienes pudieron haber llegado recientemente, el arbitraje de consumo se estableció como una opción por una ley de 1918, reglamentado posteriormente por un decreto del año 2013. El doctor Moreno en su intervención, Carlos Enrique, nos explica, como ven ustedes en el título, el arbitraje de consumo es exótico, dada la situación actual del mundo globalizado, y ahora profundizaremos unos 5 minutos adicionales. El doctor Canosa nos hizo una exposición de las reglamentaciones sobre lo que es podría ser el arbitraje de consumo, que no está funcionando en Colombia, porque todavía porque en este momento tenemos instituciones administrativas con funciones jurisdiccionales que están prestando ese servicio. Ahora, en Chile, ¿qué está pasando? Aquí tenemos un ejemplo donde Aníbal nos va a dar una exposición breve sobre el tema. No, aquí estamos bien. Muchas gracias y la verdad es que es un verdadero honor compartir con ustedes, Ulises, Carlos Enrique, Alberto. Muchas gracias a ustedes, si hablo muy rápido y muy a la chilena, me dicen, me levantan la mano y bajo la velocidad. A ver, algunas aclaraciones y quizás hagamos, si les parece, un contrapunto inmediato, porque Carlos Enrique dice, aquí no necesitamos en Colombia arbitraje, porque en el fondo, si entiendo la conclusión, tienen una agencia que es muy fuerte y que sanciona o al menos que llega a mediaciones de manera muy rápida. Y por ende el consumidor llega a la justicia en forma muy rápida, que Ulises lo destacaba muy bien, decía aquí necesitamos justicia y en el consumidor sobre todo justicia veloz, justicia hoy día, la justicia tiene que llegar hoy y sobre todo en el consumidor porque eso produce, y lo tocaste Ulises y no puedo estar más de acuerdo, produce un efecto contrario a la paz social que es muy grande y quisiera partir un poco por eso. En Chile se está viviendo un poco en cierta forma, toda esta contracción social viene desde ahí, viene desde ese consumidor y que nos tiene que haber pasado a todos. Seguro que aquí todos alguna vez llamamos a la compañía de teléfonos para que nos arreglara algo. En mi caso yo, por ejemplo, llamé hace 2 días para conseguir el roaming del teléfono. ¿Y qué pasó? No se me activó aquí y estuve llamando, tratando de solucionarlo y la verdad es que me quedé sin roaming por 2 días. ¿Quién me indemniza eso, entre comillas? Ese es el verdadero consumidor y esa persona que necesita que le arreglen el problema en forma inmediata, en forma actual. Y si no se lo arreglan en forma actual y en forma inmediata, ¿qué es lo que produce? Produce lo que creo yo está pasando en parte en Chile, produce rabia. Hoy día vemos que la gente en Chile tiene rabia porque no le responde el banco, porque no le responde el retail, porque no le responden las compañías de seguro, porque los servicios a los consumidores no sirven, que es el primer estamento para empezar a resolver nuestras controversias, el servicio al consumidor. Entonces, esa rabia, producto de no tener sistemas para resolver controversias de manera rápida, eficaz e inmediata y alternativa en el caso del arbitraje, creo que pueden producir y pueden ser causa de lo que está pasando en Chile.
Dicho eso, Chile es muy distinto a lo que tiene Colombia. En Chile tenemos arbitraje del consumo, no obstante, y voy a tener que llegar a la conclusión de inmediato, en Chile no se ha usado el arbitraje del consumo. Y eso tiene una explicación jurídica y que puede ser muy parecida a Colombia y les pido después si me lo pueden decir, pero en Chile el derecho del consumo nace desde el derecho penal, nace desde un derecho meramente punitivo, es decir, en los años 30, en los años 50, en los años 30, después de la crisis del 29, la crisis mundial del 29, donde comienza el auge del derecho del consumo verdaderamente, las penas eran de cárcel, privativas de libertad. Es decir, el acento estaba puesto en sancionar al proveedor más que en resarcir o hacer cesar el acto o hacer cumplir el contrato, etcétera, 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 en favor del consumidor. Y eso es en los años 30, eso en los años 50, en los años 70, para qué decir, durante el gobierno militar y producto de muchas situaciones que se están viviendo, por ejemplo, que no habían bienes de primera necesidad y evidentemente los almaceneros a veces guardaban más bienes de la cuenta y tenían sanción privativa de libertad, sanción de cárcel. Una sanción baja, pero era de cárcel. ¿Por qué? Porque no les daban los productos al público. Entonces, el derecho del consumo chileno viene desde el derecho punitivo y recién en el año 97, donde se publica la actual ley de protección del consumidor, nace o empieza a tutelarse esta indemnización al consumidor, que al final es el acento que se le ha ido dando este último tiempo, 97, 2004, 2012, 2018, que han sido todas las últimas reformas. ¿Por qué pongo acento en esto? Porque ha sido tal el origen punitivo y penal que al día de hoy, sin perjuicio que no existen penas de cárcel, las penas ¿cuáles son? Son penas sancionatorias administrativas, que supongo aquí que también las tienen, pero en Chile las Cortes han establecido que solamente se puede reparar el perjuicio del consumidor en la medida que se sancione administrativamente. Por lo tanto, una acción dependería de la otra. Y eso, evidentemente, que ha dilatado el desarrollo del arbitraje. ¿Por qué? Porque el árbitro, por sus competencias arbitrales y porque sería contrario al orden público, no tiene la competencia para ver sanciones administrativas. Ergo, ¿qué ha pasado? Que no tenemos arbitraje. ¿Por qué? Porque justamente no hay autonomía de estas dos acciones, de la sanción infraccional versus de las acciones, digámoslo así, que tienen naturaleza civil, que tienen naturaleza comercial, todas plasmadas en una misma ley. Sin perjuicio de eso, el año 2013, justamente en un caso de grande superficie, un caso de retail, de Cencosud, producto de las tarjetas, cambiaron unilateralmente en un contrato de adhesión el costo que uno paga por las tarjetas de crédito en el fondo, y lo subieron en un 50%. Esto hubo una demanda de una acción colectiva interpuesta por un grupo de consumidores. ¿Y qué pasó? Prescripción. ¿Pero cómo prescripción? Claro, porque le aplicaron la prescripción en primera instancia de las acciones infraccionales, de las sanciones infraccionales, prescripción de 6 meses. Y quedaron fuera todas estas acciones de naturaleza civil, reparatorias, con las cuales se iban a reparar todos estos consumidores. ¿Por qué? Por la prescripción. ¿Y qué hizo la Corte Suprema en un fallo, a mi modo de ver, bastante visionario y bastante futurista? Separó las acciones. Y les dijo, señores, la sanción administrativa tiene una prescripción de 6 meses y las acciones civiles que se componen en esta misma ley de protección al consumidor tienen prescripción común. ¿Y qué vino a pasar el 2018? Esa prescripción quedó plasmada en nuestra nueva ley. Es decir, hoy día yo creo en Chile puede haber un desarrollo más grande del arbitraje. Dicho eso, en nuestra ley de protección al consumidor existe hoy día un árbitro del consumo, pero del consumo financiero. Y esto nace producto también de, bueno, como nace todo el derecho, ¿no? Recordemos, hay cosas que a veces se obvian, pero el derecho ¿de dónde nace? Nace de los hechos. Desde ahí empezamos nosotros a legislar y a tratar de hacer una convivencia social más amable. Ese es nuestro rol al final. ¿Qué pasó en Chile el 2010 y el 2011? Supuestamente, porque prefiero no hacer juicios de valor, se realizaron grandes abusos en todas las áreas de las instituciones financieras. Bancos, instituciones de ahorro, instituciones de crédito, cooperativas, compañías de seguro, etc. ¿Qué es lo que hizo el ministro de Economía de turno? Creó un sistema de arbitraje de consumo para efectos de poder paliar esta situación. De hecho, un caso el año 2010 y 2011, muy bullado, que quizás alguno lo podrá conocer, que es el caso denominado caso La Polar, donde una compañía terminó quebrando por hacer repactaciones unilaterales de contrato y en el fondo todos los que estaban morosos le repactaban unilateral el contrato y quedaba
con una deuda muchísimo más alta, y todo esto era para subirse los bonos ellos, porque efectivamente eso después en el balance ellos quedan con un activo en vez de un pasivo. Y bueno, todo esto tuvieron penas de cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Establecieron ahí, o se estableció por ley, un árbitro financiero. Ahora, este árbitro financiero tiene un ámbito de acción muy reducido, solamente en instituciones financieras, de bancos, compañías de seguro, etcétera. Árbitro financiero que funcionó el año 2011, el año 2012 y nunca más. ¿Y cuáles son los requisitos de este árbitro financiero? Y lo toco justamente porque cuando pasemos al tema comparado va muy de la mano. Este ministro dijo: yo necesito que las instituciones financieras tengan un sello de calidad que se llama sello SENAC. SENAC es la agencia del consumidor, que es el Servicio Nacional del Consumidor. Entonces yo les voy a poner un timbre, instituciones financieras, si es que cumplen los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tráiganme todos sus contratos de adhesión y yo en un plazo de 30 días se los reviso y hago lo que quiero con ellos. Voluntario, socio. Segundo, ustedes tienen que tener un servicio al cliente en el cual tienen que atender todas las reclamaciones en 10 días. Si no las atienden en 10 días van a ser multados, y no solo multados, sino que yo me voy a ir al juzgado ordinario y tengo el derecho de deducir una demanda, evidentemente con el antecedente de que tú cumpliste tu rol de servir al cliente. Y tercero, tienes que dar la posibilidad de arbitraje, de un arbitraje al consumidor breve y una mediación, que creo que, Carlos Enrique, el tema de la mediación para resolver en temas de consumo me parece lo más eficaz y mucho más que el arbitraje, en mi opinión. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con este arbitraje del consumidor y en el fondo financiero? Nunca se llevó a cabo porque evidentemente las instituciones financieras no quisieron que se le fueran a meter en sus contratos de adhesión y que le fueran a decir qué es lo que tiene que salir en ese contrato de adhesión y qué es lo que no tiene que salir. Y además, y aquí vamos a hablar del tema de los costes, ¿quién ponía la música aquí al final? ¿Quién pagaba todo este problema? Los mismos proveedores, y es obvio, pero ¿cómo era el pago de esta situación? Se calculaba el pago de acuerdo a todas las controversias semestrales que tuvo esta institución bancaria, debía pagar los honorarios de todos los árbitros hacia atrás. O sea, por ningún lado le convenía. Y además se le podía revocar este sello. Imagínense el problema reputacional de un banco en que tiene este sello SENAC, que le da el permiso para ir al arbitraje, que le da una gran reputación, porque con este sello SENAC supuestamente tiene un sello de calidad, la agencia le visó todos sus contratos, excelente, puedo ir a un arbitraje, y de pronto me lo revocan. Eso es un titular en cualquier diario, y esa reputación le pega derechamente a la empresa. Entonces ninguna institución bancaria cayó en el riesgo. Sin perjuicio de eso, yo creo firmemente, y producto de las características que no vale la pena volver a reiterar, que señala Ulises, que necesitamos de un arbitraje, al menos en Chile, y aquí está el contrapunto más clave respecto a lo que tienen ustedes en Colombia. En Chile, nuestra agencia no tiene facultades jurisdiccionales y no tiene facultades sancionatorias. La mejor facultad que tiene es una facultad fiscalizadora, que es muy dura. Se puede entrar a las distintas compañías y solicitar la documentación que estime conveniente, si no puede llamar a la fuerza pública e incluso puede pasar multas bastante altas. Pero solo fiscalizar, no puede sancionar. También recibe reclamos, puede mediar, pero sancionar en un plazo limitado no existe. Por lo tanto, hoy día, ¿cuál es la solución para los consumidores en Chile? Y con esto voy terminando, y por qué creo que tiene que irse al arbitraje. En Chile tenemos básicamente 3-4 cosas para resolver las controversias de los consumidores. La justicia ordinaria mediante los juzgados de policía local en las acciones individuales, la justicia ordinaria en las acciones colectivas, que son las acciones por naturaleza, las mejores acciones en favor del consumidor. Luego tenemos mediaciones llevadas a cabo por este servicio, que han sido muy exitosas, y mediaciones individuales que no han sido muy exitosas, reciben los reclamos, pero en el fondo hace de buzón porque la facultad no la tiene. Por lo tanto sí creo que se requiere de la mediación y del arbitraje. Y quiero cerrar con un asunto. En Chile, hoy día, la Cámara de Comercio chilena está justamente desarrollando un software, muy a la línea de lo que están conversando, donde en el futuro, en el mismo teléfono, vamos a poder estar chateando, y esto es real, con un eventual mediador frente a un problema al consumo. Y yo les hago un desafío que no al próximo año, pero sí al año subsiguiente, muchos de ustedes les van a estar así, chateando, resolviendo un problema con un mediador o con una
o con cualquier persona que esté encargada del consumo, cualquier institución, para efectos de poder resolver sus problemas, y aquí quiero poner acento, individuales del consumidor, porque los problemas colectivos yo creo que ya son materia de más larga discusión y si es que pueden caber dentro o no caber dentro de un arbitraje, una acción de clase, ya eso ya es discusión más eterna. Yo soy muy pro a poder desarrollar el arbitraje de consumo, a tener fórmulas alternativas para resolver controversias, sobre todo en Chile, porque nuestra agencia no tiene facultades jurisdiccionales, y me parece que la forma que se tiene que hacer es una forma flexible, de plazos muy breves. ¿Por qué? Porque, repito, y quiero cerrar con lo que partí, porque la rabia del consumidor produce alzamientos sociales. Entonces tenemos que encontrarle soluciones, así como el consumidor compra con un clic. Creo que nosotros tenemos que resolverle su controversia, ya sean 2, 3, 5 días, pero no podemos esperar 6 meses ni 2 años, como es el caso. En la última controversia que hubo con el periodista Daniel Samper hace 2 días, para poner un tema, o hace día y medio, inmediatamente se cuestionó la imparcialidad y las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que nos lleva, sin que las esté cuestionando, considero que el Estatuto del Consumidor es muy fuerte, que la Superintendencia es un ente técnico independiente, pero inmediatamente salió el tema. Es decir, si el sistema, si no tenemos una democracia funcionando muy a fondo, ¿qué pasaría en ese caso? Que Carlos Enrique nos dice, este arbitraje es exótico. Una pregunta de cara al futuro, pues clave e importante. Yo diría lo siguiente: primero, todas estas superintendencias tienen funcionarios de carrera que vienen de muchos gobiernos anteriores. O sea, porque llega un nuevo superintendente, no los funcionarios son nombrados inmediatamente, tal vez la primera línea puede que la nombren, pero de ahí para abajo son todos funcionarios de carrera. Yo quisiera imaginar qué pasa donde en un momento determinado el ejecutivo o alguien desde la rama ejecutiva le diera una orden a una superintendencia o un funcionario de una superintendencia. Yo creo que eso puede ser, desde mi punto de vista, impensable. Pero eso no quiere decir que, mirando la experiencia de América Latina y sobre todo de los vecinos, donde la independencia de poderes prácticamente se ha disuelto del todo, que no debamos trabajar en el fortalecimiento de la estructura de gobierno corporativo de las superintendencias. Entonces, parte de la discusión que yo creo que nosotros sí debemos tener, en el entendimiento de que yo soy fanático de estas facultades jurisdiccionales y creo que es muy difícil para un gobierno entrar a ordenar que fallen en uno u otro lado. Creo que por transparencia democrática sí tenemos que fortalecer prácticas de buen gobierno, y eso sí, y eso va por mirar qué hay en otros países que funciona. Existe la experiencia, a mí me gusta mucho la de Inglaterra, me gusta mucho la de España, en fin. Entonces yo creo que esa discusión sí es al lugar, porque si no, preguntémosle al vecino. Muchas gracias. Ulises, ¿pero por qué no la palabra aquí? La misma pregunta. Ulises le quería preguntar, ¿quién sufraga el arbitraje de consumo? ¿Cuál sería la tendencia en Colombia? Porque se ha dicho que son los empresarios los que deberían sufragarlo, o las cámaras de comercio. En su opinión, si se llegara a llevar a la práctica el arbitraje de consumo, porque por lo que hemos visto con la Superintendencia de Industria y Comercio fuerte, con funciones jurisdiccionales, aparentemente no sería tan práctico en Colombia. Esa sería la pregunta. ¿Quién sufragaría el arbitraje de consumo? A ver, déjeme, antes de contestar específicamente, referirme al derecho comparado. ¿Qué pasa en España? En España el arbitraje de consumo ha funcionado con un relativo éxito porque es administrado por unas juntas regionales que asumen todos los costos que supone el Tribunal de Arbitramiento, incluidos los honorarios de los árbitros. Si uno mira el derecho comparado, tiene que concluir que en Colombia tiene que ser igual. Ahora, allá está funcionando mucho porque allá no hay funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas. Aquí, como las hay, y hace que sea gratuito para el consumidor está yendo ante la autoridad administrativa y está logrando ahí su acceso a la justicia. Si queremos
que es el mensaje que intenté dar en la presentación, que el arbitraje de consumo pueda competir de alguna manera o pueda morderle algún espacio a esas funciones jurisdiccionales, tenemos que garantizar eso mismo que estoy diciendo, que pasa en el derecho comparado y que pasan las funciones jurisdiccionales, es decir, que sea gratuito para el consumidor. Obviamente, si es gratuito para el consumidor, tendrá que ser asumido en principio por el empresario. Se podría decir, pero es una locura para el empresario subsidiar esa forma alternativa de solución de conflictos. No lo creo así. Yo creo que para el empresario también es una ganancia tener formas de solución eficientes, formas de solución imparciales, formas de solución que le den la posibilidad de arreglar con su consumidor y formas de solución administradas por entidades de primer nivel como las cámaras de comercio. Así que el empresario que lo piensa bien no tendría por qué tener ahí un obstáculo para subsidiar esta forma de solución de controversias. Gracias. Sí, si quiere, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Yo soy una defensora y llevo 20 años trabajando por el arbitraje de consumo, y es que hay ciertas relaciones de consumo que evidentemente no son las de las grandes superficies, y ahí puede tener razón el doctor Moreno. Pero le doy 2 ejemplos de relaciones de consumo que necesitan arbitraje de consumo, y son las relaciones entre usuarios con las empresas de telecomunicaciones o con las empresas de servicios públicos. Lo que hay en Colombia es un recurso de alzada que además se demora 2 y 3 años para resolver, y el usuario no tiene, primero es una decisión administrativa sujeta a impugnación contencioso administrativa y se queda ahí. El arbitraje es una decisión judicial y puede efectivamente terminar el conflicto entre el usuario y la empresa. De hecho, en España, o donde hay arbitraje de consumo, el 70% de los laudos son en estas relaciones digitales, o como decía el colega de Chile, en aspectos financieros. Y de alguna manera, con inteligencia artificial y con una APP que el usuario puede interactuar, y salen muchísimo más barato la decisión o el pago del arbitraje de consumo, se podría perfectamente implementar. Lo único que quiero es llamar, porque podríamos estar hablando aquí mucho tiempo sobre el tema, es hacer apertura mental sobre el arbitraje de consumo. Y yo creo que lo que hay es que pensar diferentes sobre viejas soluciones. Un arbitraje de consumo que demore 3 días no más, como está en la ley, que se haga con inteligencia artificial, por centros de conciliación. Ya hemos tenido experiencias en Colombia de experiencias con la Cámara de Comercio de Bogotá en telecomunicaciones y con la Superintendencia de Industria y Comercio. Y perdóneme, le digo, doctor Moreno, SIC Facilita se demora. SIC Facilita no resuelve con la celeridad debida las inquietudes del consumidor. Es buena plataforma, sí, pero no resuelve las relaciones de consumo. Y finalmente, claro, la puede pagar o el empresario o la empresa, o la puede pagar el Estado. Y los costos, ya hicimos algún análisis sobre cuánto costaría, y es ínfimo el valor frente a una decisión de un juez independiente y de fondo. Gracias. Gracias. Aquí no nos oponemos al arbitraje de consumo, pero muy importante el aporte. Estamos, tal vez la conclusión más o menos uniforme, porque no es unánime, es que el arbitraje de consumo en Colombia hoy día no se ve muy fácil su desarrollo debido a las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia y Comercio, que de hecho funciona, y debido a otras acciones jurisdiccionales, como por ejemplo la acción de tutela. Complementando lo que usted dice, por ejemplo, en España los almacenes que están adheridos al arbitraje del consumo tienen un sello parecido a este que estoy exhibiendo, es decir,
quiere decir que estos establecimientos tienen arbitraje de consumo, y en España se explica su desarrollo debido a que no tienen un ente como el nuestro con funciones administrativas y jurisdiccionales. Pero muy importante su anotación. Le doy la palabra a Aníbal si quiere complementar algo en Chile, donde no hay una superintendencia de industria y comercio, como nos lo acaba de explicar, pero el arbitraje tampoco se ha desarrollado, para que complementen algo la respuesta. Sí, antes yo quisiera hacer un comentario a lo que dijo Ulises, si me permite. Que el coste lo lleven los empresarios, y sumándole a esto, que aparece en España, que en el fondo, más allá que en España, el coste lo lleva la administración, pero en el derecho comparado, este sello es un sello de calidad. En el fondo lo que se está comprando es un sello de calidad, y eso, por eso, entre comillas, lo debiera pagar el empresario. Ahora, seamos honestos, ¿quién lo va a pagar al final? Se le traspasa al consumidor, pero uno decide comprar un producto que tiene la posibilidad de resolver la controversia mediante arbitraje, que quizás sea más caro en un comercio establecido versus un producto que va a salir más barato. O sea, va a tener un efecto económico este sello, y por eso quizás lo debe pagar el proveedor. O sea, me parece que tiene una cierta lógica económica, más allá de que me encantaría que lo pagara, y al proveedor me imagino también que lo pagara otra persona, pero tiene una cierta lógica, te da un sello, te da una reputación, te da un valor distinto, y eso por lo mismo tiene un valor distinto a tu producto, y por eso te eligen, me parece también. ¿Sí? Perfecto. Y respecto al arbitraje, es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y te quiero agregar un tema. Hoy día, en latitudes como Singapur, Estados Unidos, la Unión Europea, China, Alibaba, ¿cómo resuelven sus controversias? Mediante webs online de dispute resolutions. Así son. Yo el ejemplo que yo les di del chat online que se está desarrollando en Chile, que lo está desarrollando la Cámara de Comercio, en breves palabras, ¿cómo se va a traducir esto? Se va a traducir de la siguiente manera. Uno tiene el problema, uno alega al proveedor, si el proveedor no le da una respuesta, obviamente este proveedor tiene que estar adherido a la Cámara y una serie de cosas. Se alega mediante el teléfono, metiéndose a una página web donde uno agrega simplemente sus nombres, se sube la boleta por el WhatsApp, y luego se empieza a discutir por el WhatsApp con un mediador si es que se llega a acuerdo. Y ahí está la diferencia entre la mediación y el arbitraje. La mediación y el arbitraje, la diferencia básicamente va a ser por la cuantía, y eso es bastante lógico. O sea, lo que ustedes hablaban, claro, por 300 pesos colombianos, que yo por lo demás no sé cuánto es, pero en Chile también se distingue. Este arbitraje financiero va el mediador llega hasta los $3.500, y sobre los 3.500 va un arbitraje. O sea, ya se distingue también ahí. Y la resolución de este asunto es en días, y así está en todas partes del mundo. Entonces yo creo que vamos un poco para allá, y no me quiero alargar para... Sí, aquí, como sabe la participante, que se ve muy ilustrado en el tema, la resolución de la ley del 18 y del decreto del 2013 habla de 5 días, o sea, es sumamente acelerado. No se ha desarrollado, no lo hemos empezado, pero ese es el espíritu. Carlos Enrique, ¿por qué no complementa? No, lo que pasa es que en ese tema de servicios públicos yo sí me paso de bando, de una vez se lo digo. A mí me tocó manejar una compañía de servicios públicos, Empresas Públicas de Medellín, y después estuve como industrial, ¿no es cierto?, tratando de lograr con empresas de servicios, con todo el tema de energía, vaya usted logre un cambio de nivel de tensión. Es físicamente imposible, no se lo otorga a la compañía porque se disminuyen sus ingresos. Entonces hay una cantidad de situaciones, sobre todo en energía eléctrica, ¿no es cierto?, donde hay realmente una posición demasiado dominante de parte de las compañías que requiere ser equilibrada. Entonces a mí me invitaron a un tema de grandes superficies, y yo le digo, por el ticket promedio, por todo lo que le dije, no tiene lógica, pero si usted me hubiera hablado de servicios públicos, me le pongo de primero en la fila. Está muy claro. No sé, Ulises, no sé si quiere rematar con algo, no sé si alguien en el público quiere hacer una pregunta adicional.